Hoy te voy a hablar sobre el término lipostato, un término que he creado para ejemplificar el termostato de la grasa corporal. El punto es que la existencia del lipostato realmente cambia todo lo que sabes sobre cómo perder peso. El lipostato o termostato de grasa corporal es lo que se conoce como un mecanismo homeostático, un principio biológico fundamental de cómo nosotros los humanos y en realidad todos los animales hemos sobrevivido en el planeta Tierra. La Tierra tiene condiciones cambiantes, a veces hace calor, a veces hace frío y nuestros cuerpos deben adaptarse, así que tenemos mecanismos que nos devuelven automáticamente a nuestro estado preferido de equilibrio. Quédate conmigo los próximos minutos y te cuento todo sobre estos mecanismos. Hola, soy Juan Diego, tu doctor favorito, y hago estos videos pues creo fervientemente que un paciente informado es un paciente potencialmente curado, mejorado o aliviado. En este episodio primero te contaré sobre mecanismos homeostáticos, sobre el lipostato, luego te hablaré de por qué el concepto del lipostato cambia todo lo que sabes sobre cómo perder peso y finalmente te compartiré 7 consejos para que resetees, para que ajustes tu lipostato para perder peso. Vamos con la primera parte, el mecanismo homeostático. Te voy a poner una analogía. En una habitación, por ejemplo, pones un termostato y ajustas la temperatura a una temperatura ambiente. Si hace demasiado calor, el termostato lo detecta y enciende el aire acondicionado bajando la temperatura. Apaga la calefacción para ajustar la temperatura de forma automática. Algo similar sucede en tu cuerpo. Tu existencia realmente depende de estos mecanismos homeostáticos. Si hace demasiado calor, comienzas a sudar. Si hace frío, comienzas a tiritar. Generas calor y te calientas. Y no tienes que pensar en hacerlo. Tengo frío, voy a tiritar. No, eso ocurre de forma autónoma, es automático. Todo se regula porque ha sido establecido evolutivamente como un mecanismo homeostático. Y esto se aplica a muchísimas cosas. Si bebes mucha agua, orinas más. Si bebes poca agua, orinas menos. Si comes demasiada sal, el cuerpo elimina la sal. Si comes poca, tu cuerpo retendrá la sal. Si tu sangre se vuelve ácida, tu cuerpo expulsará el ácido. Y lo mismo ocurre con muchas otras funciones. En otras palabras, estos mecanismos homeostáticos significan que están buscando el equilibrio y son fundamentales para tu biología, para nuestra biología. Entonces, homeostasis es equilibrio y los mecanismos que la buscas son autónomos. Tú no los controlas, ¿ok? Vamos con la segunda parte. ¿Qué es y por qué es importante el lipostato? Es decir, el termostato de grasa corporal. Y es que este es el mecanismo que tienen nuestros cuerpos para mantener el porcentaje de grasa corporal o el peso corporal establecido. Muchas personas piensan, y muchos médicos, que la obesidad es causada exclusivamente por el alto consumo de alimentos. Y sí, es la causa principal, pero esta causa disregulaciones de la hormona insulina y del lipostato, y esto ha sido demostrado históricamente. Piensa en personas famosas de la historia que tenían todo tipo de accesos a las comidas, reyes de Francia, Luis XV, ¿tenían obesidad? No. La reina Isabel, no. ¿Tenían toda la comida disponible del mundo? ¿Tenían obesidad? No. Es simplemente que la disponibilidad es un precursor, pero no es la causa exclusiva. Ahí comienza la vaina. Luego viene la disfunción de la insulina y la disregulación del lipostato. Nuestros cuerpos controlan la cantidad de grasa que tenemos porque es muy importante para nuestra supervivencia, para nuestra evolución. Históricamente, si llevamos demasiada grasa corporal, no podemos correr. Un jaguar nos come, el león nos agarra, o no podremos cazar porque no podemos correr tras la comida. Así que tener demasiada grasa corporal es muy malo para nosotros. Pero lo contrario, tener poca grasa corporal también es malo para nosotros porque si hay una hambruna repentina, no podríamos sobrevivir si no tuviéramos esta especie de mecanismo automático de corrección. ¿Qué es lo que ha sucedido con la modernidad? Lo que ha sucedido con la modernidad es que tenemos a disposición la comida y entonces en la balanza de tener o no tener grasa ha ganado el tener grasa porque la tenemos disponible. Nuestros pesos van a fluctuar enormemente porque no sabemos en ningún momento cuántas calorías estamos comiendo y nadie sabe cuántas calorías está quemando. De hecho, la mayoría de las personas todavía no lo sabe porque es muy engorroso ponerse uno a medir esa vaina. Así que no sabemos cuánto estamos consumiendo y no sabemos cuánto estamos quemando. Nuestros pesos corporales fluctúan enormemente, ¿ok? O deberían fluctuar enormemente, pero no lo hacen regularmente. Hay una estabilidad del peso corporal. De hecho, nuestro peso corporal es bastante estable en promedio, incluso durante este tiempo en que tenemos esta gran epidemia de obesidad.
el aumento de peso promedio, según la fuente de nutrición de Harvard, es solo 1 libra por año, lo que equivale aproximadamente a 3.500 calorías. Si comparas eso con la cantidad de calorías que consumimos en promedio, los americanos, los europeos están consumiendo 3.500 calorías por día. En otras palabras, para ganar solo 1 libra por año, están consumiendo demasiado al día, ¿verdad? Y tendría que haber una coincidencia entre calorías consumidas, pero pues no sucede, con nuestras calorías quemadas, ¿vale? Porque la precisión actual, 99.73%, es simplemente imposible hacer ese cálculo. ¿Por qué la existencia del lipostato cambia todo sobre la pérdida de peso? Permíteme retomar la analogía del cuarto y el aire acondicionado. Supongamos que no existe un termostato. El calor que entra en la habitación y el frío del aire acondicionado te van a dar la temperatura de la habitación. Eso es, temperatura de la habitación es igual a calor entrante menos calor saliente, ¿verdad? Y eso es completamente análogo a nuestra ecuación que dice que la grasa corporal es igual a las calorías que entran menos las calorías que salen. Entonces, en nuestra habitación, si queremos calentarla, usamos nuestro calentador portátil y simplemente aumentamos la cantidad de calor y eso elevará la temperatura. Lo mismo ocurre cuando miramos el ejemplo de las calorías. Si queremos ganar peso, entonces todo lo que tenemos que hacer es comer un poco más y nuestro peso aumentará. Si queremos perder peso, comemos un poco menos o hacemos más ejercicio y nuestro peso disminuirá. Y ahí es donde obtenemos el principio de calorías que entran, calorías que salen. Come menos, muévete más, pero donde no funciona es cuando empezamos a considerar la existencia del lipostato. Supongamos que ahora tenemos un termostato en la habitación que está ajustado a la temperatura ambiente. Si subimos nuestro calentador portátil, aumentamos la cantidad de calor, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que el termostato detecta ese aumento de la temperatura debido al aumento del calentador y luego enciende automáticamente el aire acondicionado. Así que has encendido el calor, has encendido el aire acondicionado y la temperatura vuelve a estar fresca, equilibrada. La existencia de este termostato ha cambiado toda la película. Y en el cuerpo, ¿cómo se ve esa movie, Juan Diego? Bueno, veamos nuestro ejemplo en nuestros cuerpos. Tienes el termostato de grasa corporal, el lipostato está prendido. Si empiezas a comer menos, digamos que comemos 500 calorías al día menos para perder peso, el perder grasa corporal es el objetivo y lo que sucede con el lipostato es que detecta que estás comiendo menos y ¿qué hace? Bueno, te hace recuperar esos kilos perdidos, te hace sentir más hambre para que comas esos 500 calorías que te están faltando. Y si eso no funciona, tu cuerpo simplemente reduce el gasto metabólico para que quemes 500 calorías menos. Así que ahora, el comer 500 calorías menos y tu cuerpo quemar 500 calorías menos, no pierdes peso. El lipostato ajustó la pérdida. En la habitación no se trataba de cuánta calefacción estabas poniendo, sino de ajustar el termostato. En nuestros cuerpos es lo mismo. Tienes que ajustar el lipostato y no las calorías. Aunque no se comprenda del todo la naturaleza del lipostato de la grasa corporal, el termostato de la grasa corporal depende en gran parte de las hormonas, leptina, insulina, grelina, que se liberan en la sangre en una proporción a la grasa corporal y que entran en el cerebro y en áreas como el hipotálamo, donde influyen en los centros cerebrales específicos que controlan el consumo de alimentos. Si el peso de una persona comienza a aumentar, el cuerpo secreta más leptina e insulina y esta a su vez actúa sobre el cerebro para reducir la ingesta de alimentos. De manera similar, cuando se reduce el peso mediante una dieta u otros medios, los niveles reducidos de hormonas envían una señal al cerebro para que aumente el apetito. Debido a estos procesos, la mayoría de las personas les resulta súper difícil mantener un peso diferente al del punto de referencia durante periodos prolongados. Ese punto de referencia, ese punto de ajuste del lipostato, del peso corporal, a expensas de la grasa acumulada, varía de una persona a otra. En algunas personas permanece delgada toda la vida, mientras que otras mantienen un peso normal o se encuentran en el rango de la obesidad. También hay evidencia de que hay una trayectoria de peso determinada genéticamente en algunas personas, por ejemplo, que mantienen el peso hasta la mitad de la edad media, ¿sí? 30, 40 años, y luego permite que aumente. Se casó y se engordó. Seguro lo han escuchado todo el tiempo. Bueno, los genes que uno hereda son una influencia importante en el valor del punto de ajuste y también se cree
que los factores nutricionales antes y poco después del nacimiento son súper importantes. En lugar de ser permanente, fijo, el punto de ajuste del lipostato está influenciado por factores ambientales y puede cambiar. Por ejemplo, la palatabilidad o deseabilidad promedio de la comida de una persona es súper importante, ya que el consumo crónico de alimentos que son más palatables, que gustan más, que son más ricos, generalmente da como resultado un peso más alto. Y por eso estamos atrapados por la industria que hace todo lo procesado y ultraprocesado rico, deseable, crunchy, salado, dulce, palatable. Debido a esto, las personas tienden a cambiar de peso cuando el entorno alimentario cambia. Por ejemplo, cuando los estudiantes se van a la universidad, el estrés también es un factor importante, ya que la mayoría de las personas mantienen pesos corporales más bajos cuando se enfrentan al estrés crónico y, por el contrario, algunas personas tienden a comer más y a ganar peso en determinadas situaciones estresantes. Eso se conoce como el fenómeno de la comida reconfortante, en el que ciertos alimentos proporcionan alivio al estrés, bajan la nota, el chocolate, las azúcares, etc. El ejercicio excesivo también puede reducir la cantidad media de grasa corporal. Y entonces, ¿las personas con obesidad están condenadas a seguir padeciendo esta enfermedad a pesar de sus mejores esfuerzos por hacer dieta y llevar una vida sana? Las respuestas son importantes, pues hay muchas razones. La preocupación por el exceso de grasa corporal, por supuesto, es que una mayor cantidad de grasa corporal se asocia con una peor salud y un mayor riesgo de trastornos cardiovasculares, diabetes mellitus, algunos tipos de cáncer y muchos otros problemas de salud. La obesidad también se asocia con numerosos factores psicológicos y sociales y evidentemente negativos. No solo en Estados Unidos, en Europa, en el mundo y en muchos otros países, hoy está experimentándose una epidemia de obesidad, lo que hace que sea más crítico encontrar formas de perder peso y no recuperar. Y entonces, para restablecer nuestro punto de ajuste del lipostato a un nivel más bajo, recomiendo los siguientes 9 consejos. Ten una pérdida de peso gradual del 10% cada vez con un mantenimiento persistente en cada etapa, pues te ayuda a preparar el cuerpo para aceptar el nuevo punto de ajuste más bajo. Y el rollo es que, ¿por qué 10% sería el límite? Porque está demostrado que las disminuciones de peso superiores al 10% en primeras etapas y de cabeza produce rebote. Duerme mejor. La falta de sueño suele ser causa y consecuencia del estrés. Esto produce una liberación de cortisol en el cuerpo, lo que aumenta el deseo de alimentos de acción rápida, como el azúcar, carbohidratos, para ayudarnos a escapar de la situación estresante. 3. La grelina, que es la hormona del hambre, grelina, aumenta cuando estamos cansados, estresados y privados de sueño, ya que nuestros cuerpos buscan el combustible para seguir adelante. La grelina aumenta con la pérdida de peso continua, lo que hace que sea más difícil superar ese punto de ajuste. Por eso es que muchas personas comienzan a bajar de peso, comienzan a sentir hambre, pero no bajan y no bajan a pesar de que estén consumiendo menos calorías, menos carbohidratos o que estén en un tratamiento con GLP-1 o que se hayan realizado una cirugía bariátrica. 4. Los niveles de leptina, que es la hormona de la saciedad, la contraria, disminuyen con la fatiga, con el estrés y con la falta de sueño, lo que significa que es más probable que comas en exceso. 5. Controla tus niveles de estrés con ejercicio moderado, con meditación. Si estás familiarizado con el estrés, es probable que también tengas dificultades para mantener un peso saludable o al menos para lograr los objetivos de pérdida de peso. El estrés y el aumento de peso están estrechamente relacionados y no se trata solo de un rollo de psicología, es una cuestión 100% metabólica. 6. Elige alimentos adecuados. Elegir los alimentos adecuados es el factor que más contribuye al peso. Elige alimentos que estén ricos en proteínas, en grasas, en fibras, que ayudan a aumentar los niveles de leptina y a disminuir los de grelina. Controlar esas hormonas de hambre y saciedad hacen que elijas los alimentos adecuados y que de esa forma sea más eficaz superar tu punto de ajuste del lipostato. Optimiza tus niveles de energía, optimiza tu energía con la reposición de vitaminas y minerales. Todos sabemos que las vitaminas y los minerales son esenciales para la salud, pero rara vez nos detenemos a pensar por qué sí o por qué no estamos obteniendo la cantidad suficiente. 8. También vale la pena señalar que la salud de tu intestino tiene un gran impacto en lo fácil o no
que te resulte perder esos kilos de más. Elegir alimentos integrales no procesados no solo ayuda a mantener la saciedad, sino que también contribuye a una microbioma intestinal saludable que a su vez conduce a un metabolismo mejorado. Y por último, todo esto bajo la supervisión de un médico especialista en pérdida de peso. La pérdida de peso no se basa solo en un factor, involucra nutrición, metabolismo, ejercicio, hormonas. La mayoría de las veces la comida y el ejercicio no son suficientes. Si estás listo para comenzar este viaje de pérdida de peso, un programa de pérdida de peso o un reinicio metabólico, un reseteo metabólico, consulta a tu médico, consulta al médico que esté especializado en este tema. Así modulas tu lipostato para bajar de peso. Con este video he intentado traer valor a tu vida. Si he logrado, compártelo y cámbiale la vida a alguien que lo necesite. Si eres uno de los que ve mis videos y se ha suscrito, muchas gracias. Si no, suscríbete por favor. Es un clic aquí y no te perderás mis contenidos y encontrarás rápido cuando me necesites. Pero lo más importante, me permitirá llegar a más gente que seguro nos va a necesitar a los dos. Reimagina tu salud conmigo y como siempre te deseo lo que me deseo, pura buena salud y larga vida. Chelo.